Buenos días y feliz sábado en familia. Queremos agradecerte una vez más por estar aquí con nosotros otro sábado especial. Inicia el mes de febrero y asimismo nuestras programaciones diferentes con los segmentos que tanto nos han gustado. Te queremos agradecer a ti que estás allí viéndonos a través de Facebook, YouTube y te queremos invitar para que nos sigas también en nuestra plataforma de Instagram por Visión Global Media. Gracias a ti también que nos escuchas por Visión Global Radio los 90.1. Vamos a iniciar un segmento muy especial, Código Binario, y como siempre nuestro compañero Elías Ledesma está listo para prepararnos con contenido nuevo y diferente. Hoy tendremos un invitado muy especial en nuestro segmento Código Binario. Esperamos que disfrutes de la programación. Esto es Sábado en Familia. Contigo ando muy segura, el mal alejas con amor. Soy una oveja y procuro los cuidados de mi pastor. Y si yo ando en valle de sombra de muerte, por el valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal, pues sé que donde yo esté tu bondad me seguirá, donde esté tu bondad me seguirá, tu bendición me darás. Mi pastor me lleva a lugares altos, agua limpia beberé, y en pastos verdes descansaré, la jornada seguiré con él. Contigo ando muy segura, el mal alejas con amor. Soy una oveja y procuro los cuidados del pastor. Y si yo ando en valle de sombra de muerte, por el valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal, pues sé que donde yo esté tu bondad me seguirá, donde esté tu bondad me seguirá, tu bendición me darás. Mi pastor me lleva a lugares altos, agua limpia beberé, y en pastos verdes descansaré, la jornada seguiré. Y si yo ando en valle de sombra de muerte, por el valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal, pues sé que donde yo esté tu bondad me seguirá, donde esté tu bondad me seguirá, tu bendición me darás. Mi pastor me lleva a lugares altos, agua limpia beberé, y en pastos verdes descansaré, la jornada seguiré. Mi pastor me lleva a lugares altos, agua limpia beberé, y en pastos verdes descansaré, la jornada seguiré con él, con él, con él, Bienvenidos a su segmento Código Binario.
estamos acá en este sábado en familia disfrutando y hoy tenemos al pastor Kevin Jiménez con nosotros, pero vamos a iniciar de una manera bien original, así que él me invitó a jugar esto, a mí me gusta mucho, yo voy a iniciar, pastor, ¿puedo usar la X? Claro, Eso. utiliza la X. Yo voy con la X. Entonces con el 0. Venga, ahí estoy. Nada Bueno, como un buen inicio al centro. Al principio, cualquiera tiene las posibilidades de ganar, ¿ah? Así que yo toda la vida he jugado esto, pero no soy muy bueno, que digamos. Vamos a ver si me funciona la estrategia, pero tenía rato que no jugaba esto. Vamos Yo a también lanzarme. tenía mucho rato de no Voy por jugar. acá. Ahí creo que se ve, ahí está. Ok, aquí ya por fuerza, ¿verdad? Tengo que colocarlo acá porque si no, te dejo ganar y no quiero dejarte ganar. Ok, vamos a ver. Mi profesor de matemáticas siempre me decía que tenía que sacar cuentas, así que yo voy a jugar. ¿Dónde jugarían ustedes? Yo voy a lanzarme acá abajo. Aquí. Eso. Vamos a ver. Muy bien. A ver. Bueno. Yo creo que le ganamos. Yo creo que ya me ganaste, porque donde coloque me vas a ganar. Así que voy a colocarlo allí, pero de seguro ya. Vamos a ver. ¿Qué voy aquí? Y de una vez cantamos. Sí, ya, de verdad. Eso, ahí está. Bueno, después de haber pasado bastante tiempo sin jugar ese tan tradicional juego, X0, me dio mucho gusto jugarlo contigo, Elías. Opa. Y gracias por invitarme y poder estar aquí con ustedes. Qué juego tan interesante ese. Y la verdad es uno de mis favoritos, aunque es bien sencillo, pero se acabó. Tiene Sí. sus reglas, ¿cierto? Claro que Tenemos sí. que en todos los juegos hay unas reglas. Tiene sus reglas y yo espero que me des la revancha, ¿eh? Oh, seguro que sí, pero lo que no entiendo, pastor, y bueno, oye, usted nos va a explicar cómo metemos eso dentro del estudio de Muy esta bien. semana. Es de una forma sencilla para decir que todo juego inicia, pero también tiene su final y tiene un ganador. Esta semana, el título de la lección que nosotros vamos a compartir es Jugar a ser Dios. Y sin duda alguna, quien juega a ser Dios, tarde o temprano, ese juego va a culminar. Oh, ya, ahora sí captamos entonces por qué iniciamos jugando Así a mismo. las X y a los 0. Claro, así podríamos nosotros haber pensado en fútbol, tiene 90 minutos completo, más lo que añada el árbitro, pero tiene que terminar, Exacto, ¿verdad? Tiene que terminar, un juego de béisbol inicia, tiene que terminar, y así muchísimos otros deportes, muchísimos juegos tienen su inicio, pero también tienen su final. Y en este juego de intentar hacer Dios, también llegará un momento en el que tendremos que rendirle cuenta a Dios. Y todo esto, de ese juego tan absurdo de querer ser Dios, Elías, viene desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando allá cuando Satanás, a través de la serpiente, convence a Eva de querer ser como Dios. Bueno, es que la serpiente le terminó diciendo de base, y ustedes serán como Dios, Exactamente. conociendo el bien y el mal. Muy bien, mezclando la verdad con la mentira, porque en cierto modo estaba diciendo algo de verdad, pero también está mezclando la mentira, y todo aquello viene a seguir jugando ese juego tan absurdo de querer ser Dios. Y ahí vamos nosotros a concentrarnos esta semana. Oh, excelente. Bueno, la verdad es que nosotros como seres humanos siempre tratamos de llegar cada vez más alto. Y nuestra forma de ser, quizás, no sé, la forma en que hemos caído en el pecado nos lleva a querer ser cada vez más reconocidos encima de todos los demás. Claro, ese veneno tan absurdo, digo yo, un veneno absurdo llamado orgullo que nos hace creer que vamos ganando cuando en realidad estamos en el suelo, abatidos. Exacto. ¿Verdad? Eso es nada más que el orgullo. Otro pensador dijo que el orgullo era ese veneno que me tomaba yo esperando que otro muriera. Oh, está bueno Así ese concepto, que, está bueno. Sin duda alguna, cuando nosotros vemos este mal que está dentro de la humanidad, el orgullo, nos vamos a dar cuenta que solamente cuando nosotros nos despojemos de él,
abandonaremos este juego al que hemos llamado y hemos repetido ya en varias partecitas, hemos dicho que es un juego absurdo, a jugar a ser Dios. El orgullo es quien nos mantiene en ese juego, pero ya lo hemos perdido. Bueno, sí, aunque también nuestra forma de ser, nuestro mundo, no solo actualmente en la antigüedad. Nosotros vemos que los grandes imperios, aquellos gobernantes, tan antiguos que muchos salen en la Biblia. Y uno de ellos vamos a estudiarlo hoy, a repasar lo que hemos leído y hemos compartido con nuestros amigos o nuestros hermanos en casa. Esta semana nos concentramos en el capítulo 13 y en el capítulo 14 del libro de Isaías. Y aunque el estudio completo de todas estas profecías empieza desde el 13 hasta el 24, nosotros podríamos analizar que la primera profecía contra estas naciones se cumplió tal cual. ¿Sí? Se cumplió. O sea, esta profecía nos demuestra a nosotros que la palabra de Dios siempre se cumple. Sé que la flor marchítese, ya dije el versículo mal. Sé que la hierba marchítese la flor, eso, pero la sí. palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Y como permanece para siempre, nosotros podríamos decir que esta palabra seguirá cumpliéndose hasta el día en el que nosotros veamos a Jesucristo venir. Es más, y todavía un poco más, pero no nos vamos a concentrar en esa parte en el estudio de esta semana, sino más bien en cómo logró esta nación, que dicho sea de paso, llamado Babilonia, ¿verdad? Introducirse dentro de la historia y que Daniel, otro profeta, tremendo profeta, lo menciona. Capítulo 2, capítulo 5, hay dos historias bastante relevantes allí en el libro de Daniel, y habla de aquella estatua, ¿recuerdas? Exacto, así que cuando nosotros estudiamos Babilonia o los reinos y la estatua, siempre vamos a Daniel, pero vemos que en Isaías también, o sea, nos muestra una profecía a mucho antes de que Daniel presentara ese mensaje. Porque está hablando incluso desde antes que Babilonia se consolidara, ¿verdad? Como un imperio tan fuerte. Estamos hablando del año 728 a.C., después en el año 710, después en el año 702, después en el año 689, por último estamos hablando del año 648, cuando fue conquistada Babilonia. ¿Quién lo iba a pensar, verdad? Exacto. Pero fue conquistada, pero ya se establece en el año 626, ya, y ahí empieza así completamente ella a gobernar y hacerse una nación tan fuerte, pero aún así tuvo su fin tal cual la palabra de Dios. La cosa es que cuando Dios dice algo, eso se cumple. Cuando Dios dice algo, se cumple. Eso lo creemos los que estudiamos la Biblia. Y sé que tú en casa, que estudias la Biblia también, puedes llegar a decir, claro que sí, amén. Pero ¿qué de las personas que no creen? Y ahí yo creo que tengo una pregunta que podemos tocar en este momento. ¿Cómo poder defender la verdad de lo que son los eventos finales, la segunda venida, cuando el fin del mundo ya es motivo de chiste? Okay. Vemos que actualmente la gente llega a ver algunas cómicas que pasan en la televisión para ver cómo va a pasar o qué eventos va a hacer porque fue profetizado en tal capítulo. Tantas cosas que dicen que el mundo se va a acabar, que el mundo se va a acabar, y no se ha acabado. Entonces, ¿cómo nosotros decir, como cristianos, sí va a pasar y que de verdad pase? Sí, mira, no tenemos que defender la verdad se defiende sola. Bueno, punto importante, porque a veces terminamos hasta peleando por esas cosas. Exacto, la verdad se va a defender sola. Ahora, ¿cómo? Las señales que van a estar ocurriendo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo van a dar pie a que muchas personas sepan que es una realidad. Ahora, triste es que para un cristiano, sabiendo todas las cosas que van a suceder, no se prepare. Eso bueno. sí es bastante triste. Y como estamos hablando del orgullo, tiene que ver mucho con eso. Creer que vamos ganando cuando no. Sobre todo a uno que no le gusta prepararse, sino que a última hora hace todas las cosas. Exactamente. Peligroso. Definitivamente nosotros tenemos que hacer un análisis de cuál es la verdad en la que nosotros estamos creyendo. Porque noten ustedes, esta semana Elías, en un lugar de Colombia, un pastor estaba diciendo que Jesús venía. Sí, yo vi la noticia, la vi. Sus seguidores vendieron absolutamente todo, le dieron al pastor, bueno, el pastor sí desapareció, pero más nadie. Estaban pensando
en el asunto del rapto secreto, pero la Biblia ya nos ha dicho cómo realmente van a ser las cosas, dice que todo ojo le verá, por lo tanto tenemos nosotros que sustentar nuestra creencia y convicción en lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen las personas, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por esa razón es que hoy nosotros no necesitamos defender la verdad, y no me malinterpreten, tenemos nosotros que demostrar la verdad en la que yo creo, pero no tenemos que defenderla porque ella se defiende sola. Por nuestros frutos, las personas van a conocer la verdad que aparece en la Biblia. O sea que si yo me preparo y mis vecinos ven que yo me estoy preparando, ya esa es una forma de presentarla, por supuesto, ¿cierto? es una forma de presentar la verdad. Además de todo esto, grandes señales van a ocurrir, están ocurriendo y ya ocurrieron muchas. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de algo que va a suceder en un futuro, es cosas que ya sucedieron, están sucediendo y van a suceder. Por lo tanto, esa verdad, ante los ojos de muchas personas, según Mateo capítulo 24, versículo 30-31, dice que las naciones harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes de los cielos. Van a hacer lamentación porque tanta ocasión la Biblia mencionó las señales que iban a ocurrir, ocurrieron, sin embargo, no prestaron la suficiente atención. Exacto. Y prefirieron, como bien lo mencionaste, prefirieron creer en algún programa de televisión, de caricaturas, en donde últimamente, para no mencionar el nombre de la caricatura, se ha estado llevando predicciones y es hasta motivo de salir en primera plana. Exacto, de periódicos sí, reconocidos, y saber que ellos fijan esas profecías de cumplimiento en una caricatura, pero no están fijando su vista precisamente en lo que tienen que fijarla, que es la profecía dada por Jesucristo, por todos sus profetas y los apóstoles que están registradas en la Biblia. Bueno, excelente. Creo que con esto tenemos un buen espacio y donde cada uno de nosotros podemos compartir y vamos a llevar a cabo. Sé que lo que vamos a ver a continuación, vamos a profundizar un poquito más. Y tenemos que hacer una pausa para ir un poquito, vamos a escuchar un lindo tema musical para entonces regresar y seguir con este estudio que está tan interesante aquí con nuestro pastor y amigo, el pastor Kevin Jiménez. Ya regresamos. Recibiré tu poder, recibiré tus milagros, conforme a tus promesas, conforme a tus bondades, porque tú eres mi Señor. Si me humillas delante de tu gloria, arrepentido de mi error, y buscara de su espíritu, sé que el Señor me atenderá, oyendo así mi oración. Perdón yo tendré, curado seré, por tu gran bondad y tu inmenso amor. Perdón yo tendré, curado seré, por tu gran bondad y tu inmenso amor. Yo sé que me amas, sé que me amas, Dios, tú me amas, Señor, tú me amas. Yo sé que me amas, sé que me amas, Dios, tú me amas, Señor, tú me amas. Creo en tus promesas, aleluya. Creo en tus promesas.
Estamos de vuelta acá en este segmento Código Binario con nuestro pastor y amigo Kevin Jiménez, desglosando. Ese es lo que ha sido este repaso de este estudio de la Biblia, del libro de Isaías. Y vemos cómo nosotros podemos llegar a una pregunta. Y quiero leerla. Quiero leer textual. Está bien. Para que no se nos vaya a ir algún detalle. ¿Por qué el orgullo y la arrogancia son pecados tan peligrosos? Lo leemos en la parte del viernes del estudio de la semana. ¿Por qué el orgullo y la arrogancia pueden ser tan peligrosos para nuestra vida? Ok, es peligroso porque la persona orgullosa cree que está haciendo las cosas bien. Y en definitiva, si estoy creyendo que estoy haciendo las cosas bien, ¿para qué molestarme en cambiar? Entonces, no creo necesitar un cambio. Ese es el problema del orgullo y la arrogancia. Hay una frase de un escritor, me gustó mucho, la aprendí hace mucho tiempo, que decía que el orgullo nos aleja y la vergüenza nos mantiene lejos. El orgullo nos aleja de Dios y la vergüenza para volver, entonces es la que nos mantiene lejos, y creo que va mezclado. El problema del orgullo, Elías, es que va llevando otros males más. Sí. Va llevando otros males a tal punto que nos aislamos y quedamos jugando a ser dioses en un difícil juego que nunca podremos nosotros ganar. Lamentablemente el orgullo trae confianza, ¿cierto? Confianza en uno mismo. Exacto. Confianza en uno mismo. Y de repente en el mismo entorno, porque si a uno le va... Por eso muchas veces cuando estamos tan bien, que nos va bien, que nos da un aumento en el trabajo, que compramos carro nuevo, que podemos cambiar la casa, quizá en esos momentos no oramos como oramos cuando perdemos el trabajo. Exactamente. O cuando un familiar se nos enferma. Entonces, bendita la crisis que nos permite doblar las rodillas y acercarnos más a Dios. Nos gusta entender por las malas, como estudiamos hace semanas, ¿verdad? Sí. Exactamente. Hace unas semanas pudimos nosotros comprender, pudimos nosotros estudiar que al ser humano le gusta aprender por las malas. No es que a Dios les gusta enseñar por las malas, es que a nosotros nos gusta por las malas aprender. Entonces, podríamos nosotros sacar de aquí muchísimas otras preguntas, Elías. El tema da para que nosotros analicemos a conciencia cuál es el nivel en el que nosotros estamos ahorita, como para decir, el orgullo está impidiendo que nosotros veamos la realidad de la situación tal cual está pasando en este momento. O sea, el orgullo es el que me impide creer que lo que está en la Biblia llegará a cumplir si tendré que rendir cuentas ante aquel que todo lo ve. Exactamente. Usted me dejó por aquí una cita y la quiero leer. Sí, claro. Es Proverbios 3, versículos 5 al 7. Creo que va justo con esta parte. Y dice así: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Exacto. No seas sabio en tu opinión. Venera al Señor y apártate del mal. O sea, es un llamado, y estamos hablando de Salomón, quien está dando un consejo muy acertado para una sociedad que hoy más que nunca no se fía de Dios. Exacto, o sea, ya eso pasó de moda. Ya eso pasó de moda. Estamos en una sociedad donde el mensaje principal de un motivador es: confía en tus propias fuerzas. Exacto, la fuerza confía en ti. Y demuéstrale al mundo las capacidades que hay en ti. Y aunque suene bonito el discurso, detrás de todo esto nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado. Peligrosamente algunos predicadores cristianos llegan a decir que como Cristo está en nosotros, Dios está en nosotros, entonces ese orgullo llega como que a inflarnos peligrosamente. Y utilizamos mal Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando te dicen todo, es todo, absolutamente todo, pero no lo puedo por mis propias fuerzas, lo puedo por las fuerzas de Jesucristo. ¿Sí? Y es lo que a veces no logramos entender, y es lo que nos ciega. Nosotros nos podemos poner la mano en la cara, en la vista, intentamos tapar el sol con un dedo, pero nunca será, o más bien podríamos nosotros llamarle esto una utopía, un sueño inalcanzable. La muestra de todo eso es el rey Belsasar. Le sucedió y va a volver a suceder. Quiero hacer algo contigo, si me lo permites, un pequeño juego didáctico. Adelante, hoy estamos jugando. Exacto, hoy estamos de juego. Y así nos ayuda a nosotros también a aprender un poquito
y de una forma un tanto diferente. ¿Está bien? Ok. Ok, vamos a hacer algo. Vas a observar a tu alrededor. Aquí nuestros amigos que nos están acompañando no están viendo lo que está a nuestro alrededor, pero acá Elías sí va a estar viendo. Y Ok. quiero que me cuentes todos los objetos color rojo. Cuéntalo en tu mente, ¿eh? Cuéntalo, Ok. observa todo lo que veas, color rojo. Ustedes allá pueden estar viendo si detrás de nosotros o aquí donde estamos hay objetos color rojo, ¿ya? ¿Tienen un Ok. número en mente? ¿Tienes un número Sí, en mente? ya tengo Muy uno. bien. Piensa ese número, no me lo digas todavía. Ujú. Ahora te voy a hacer otra pregunta y le voy a hacer la pregunta a ustedes también. ¿Cuántos objetos color? Respóndeme rapidito. Apenas te hago la pregunta me respondes. ¿Cuántos objetos color azul viste? 2. Azul. Creo que sí. No estás muy seguro. No. ¿Por qué? Pues yo estaba contando los rojos. ¿Por qué estabas contando los rojos? Muy bien, de igual forma ustedes. A esto se le conoce como focalización y es la capacidad que tiene nuestro cerebro de concentrarse en una cosa a la vez. Ujú. ¿Qué quiero decirte Y con en esto? eso uno más hombre todavía, que uno no... Sí, con más razón. Pudiste observar objetos color azul ciertamente, pero tu cerebro de forma automática lo nubló para concentrarse en lo que te pedí, que fue el color rojo. Exacto. ¿Está bien? Ahora, como no pudiste contar el color azul, solamente contaste la cantidad de color rojo. Asimismo sucede cuando nosotros nos concentramos en la segunda venida de Jesús. Si estamos nosotros concentrados, mira que nuestro cerebro tiene la capacidad de concentrarse. Todas las demás cosas que pasen a nuestro alrededor no tendrán lo suficiente importancia para nuestra vida como para desviarnos del objetivo que teníamos nosotros, que es de nuestra segunda venida. En este caso tú, que estabas concentrado en el color rojo. Wow, O sea, wow. son pequeñas formas de demostrar que nuestro cerebro sí puede concentrarse en algo tan lindo y tan maravilloso como lo va a hacer la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es bien interesante y vemos cómo nosotros con ejemplos prácticos podemos llegar a enfocarnos. Enfocarse en que lo que nosotros estamos viviendo acá es pasajero. Eso. Y bueno, puede llegar a ser motivo de discusión, de discordia, de decir, bueno, pero tú crees que te vas a ir de una vez a la nube. Pero en realidad sí, lo importante es viajar con el Señor a esa tierra nueva. Exacto. Él va a renovar nuestra tierra y eso debe ser nuestro punto focal. Lo demás es añadido, es añadidura Eso. y es temporal lo que nosotros podemos hacer acá. Pero Elías, el problema está que en un mundo como el nuestro actual, en donde todo el mundo puede dar su opinión y cree que su opinión es una verdad absoluta, ¿cómo saber distinguir que lo que dice la Biblia sí se va a cumplir y no lo que dice un científico, ateo en este caso? Okay. Que esto es un cuento de hadas Sí, para exacto. personas que le tenemos miedo a la oscuridad y que podríamos decir que para nosotros es al revés. Es para aquellos que tienen miedo a la luz, que tal vez no... Esto es una prueba. Y nos quedan apenas 3 minutitos y creo que vamos a resumir esta parte con una enseñanza que quisiera compartirle. En mi casa mi papá no es creyente. Ok. Bautizado con mi mamá. Mi mamá se bautizó antes que yo naciera, ya más de 30 años. Pero mi papá siempre ha estado en el ambiente. Y hace como 5 años, pastor, le pregunté a mi mamá, ¿de verdad el mundo se va a acabar? Y se lo preguntó serio. Y mi mamá le dice, sí, es verdad, la Biblia lo dice. Él nunca ha leído la Biblia como tal, pero nosotros le hemos dado testimonio. Sí. Mi hermano, está mi mamá y yo. Y él después le preguntó, ¿y tú vas a dejar que yo me muera si no estoy creyendo? Mi mamá le dice, bueno, la verdad sí. Aunque te amo porque eres mi esposo y me has acompañado toda la vida, yo prefiero irme con el que me va a salvar completamente. Y eso dejó a mi papá pensando. Entonces nosotros podemos llegar a pensar que lo que estamos viviendo puede llegar a ser verdad pasajero y que todo va a acabarse, pero que si nos aferramos de lo que creemos que nos dice la Biblia, podemos llegar a tener una esperanza más fuerte. Se puede sacar, Elías, de tu testimonio, de lo que experimentó tu familia, se pueden sacar muchísimas cosas, pero preferiblemente vamos a responder con la Biblia. Amén, amén. Daniel, capítulo 5, versículo 22. Ujú. Daniel, capítulo 5, versículo 22. A ver qué dice tu Biblia. Y vamos a ver si es que, como estábamos hablando nosotros de Babilonia y lo que le sucedió a esta nación y que tuvo un rey arrogante, vamos a ver. Vamos a ver qué 5:22 dice, y tú, su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, Ajá. no has humillado tu corazón. Ok, él sabía todo lo que a su padre le había pasado por ser orgulloso. En su momento tuvo que comer hierba como una bestia del campo. Y aún sabiendo todo esto, reconociendo que Dios hizo grandes cosas, aún
a través de Daniel, a través de Sadrach, Mesach y Abednego también, o sea, no quiso humillar su corazón. ¿Y qué le sucedió? Versículo 30. 30 del mismo capítulo 5. Del mismo capítulo. Ajá. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Del 22 al 30 hay una historia que yo prefiero que ustedes puedan leer en casa, y con tiempo, y se van a dar cuenta todo lo que hizo este rey. Y tuvo su consecuencia. Entonces, así tal cual, Daniel le dice a él lo que va a suceder, sucedió. ¿Cuánto tiempo tardó? Esa misma noche. Versículo 30. Unas horas. Esa misma noche tuvo el resultado de lo que hemos tratado de explicarles, tal vez con este juego, de querer jugar a ser Dios. ¿Cree usted que pueda dejarnos un mensaje cortito de conclusión de cómo nosotros podemos llegar a afianzarnos y quizás no a llegar a ese punto de llegar a jugar a ser Dios? Claro. Quizás en nuestra posición no creo que sea, pero podemos estar mandando este mensaje a alguna persona que tenga un cargo importante y no sabemos. Con un texto bíblico, y el que utilizamos ahorita, Proverbios 3, el versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Nosotros tenemos que reconocer que sobre todo el conocimiento que nosotros tenemos o no tenemos, el que gobierna es Dios. Él es el que merece toda la gloria, Él es el que merece toda la honra, y que sin Él nosotros no somos nada. Tengamos o no tengamos, ostentemos una posición o no, ese que está allá arriba es el que de verdad merece toda la gloria y toda la honra, como dije. Nosotros no podríamos vivir siendo felices mientras nosotros juguemos a ocupar el puesto de Dios. Démosle a Dios el lugar que le corresponde. O sea, dejemos a Dios ser Dios. Amén. Entonces así el ser humano podría, de una u otra forma, por lo menos aspirar a ser feliz. Amén. Bueno, con esto hemos llegado al final, ya se nos ha ido el tiempo. Les invitamos a todos nuestros amigos que están en casa, por allá, por aquella cámara, podemos decirles que nos vemos la próxima semana en este segmento de Código Binario. Este sábado maravilloso compartimos con el pastor Kevin Jiménez este maravilloso repaso del estudio de la Biblia. Que Dios le bendiga, pastor, y que pueda tener muchas gracias, grandes Elías. bendiciones. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta ocasión. Que el Señor les bendiga. Entro en tu templo, santuario en el tiempo. Quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Después de 6 días, después de crear la vida, al ver que todo estaba bien, al ver que todo estaba bien, no hiciste un templo de piedra, no fundaste una iglesia para adorarte, oh Dios, para adorarte, oh Dios, sino que el primer templo que creaste en el Edén fue el séptimo día, donde todos te pueden encontrar. Entro en tu templo, santuario en el tiempo, quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo.
al ver que todo estaba bien, al ver que todo estaba bien. No hiciste un templo de piedra, no fundaste una iglesia para adorarte, oh Dios, para adorarte, oh Dios. De un sábado a otro juntos vamos a adorar, será eternamente ante la belleza de su rostro. Entro en tu templo, santuario en el tiempo. Quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Entro en tu templo, santuario en el tiempo. Quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Probad y ved. Historia de hoy. SOS Beirut. El día 4 de agosto del 2020, una serie de explosiones en el puerto de Beirut, capital del Líbano, destruyó gran parte de la ciudad, dejando al menos 180 muertos y más de 6.000 heridos. Además, 178 escuelas sufrieron graves daños, así como aproximadamente 80 instalaciones de atención de salud entre hospitales y puestos de atención primaria, cuya estructura impidió prestar asistencia emergencial. Allá al fondo se puede ver la ciudad de Beirut y parte de la región del puerto, donde el 4 de agosto tuvimos las terribles explosiones que dejaron más de 190 muertos, 192 personas perdieron su vida, más de 6.000 heridos y miles de personas que perdieron sus casas, perdieron prácticamente todo. Es impresionante cuando uno visita esta región y ve toda la destrucción causada por las explosiones. Desde los primeros momentos de esta emergencia, ADRA estuvo en terreno con sus voluntarios, entregando agua, comida caliente y también limpiando las calles en las regiones más afectadas. Después de esto, ADRA también ha ayudado cientos de familias con caja de alimentos y también tarjetas de alimentación. Y ahora, en los próximos 4 meses, 1.000 familias recibirán de ADRA una tarjeta para poder ir al supermercado y poder comprar su comida. También estamos apoyando a 470 familias con una cantidad de dinero para que puedan hacer pequeños reparos en sus casas. Y además de esto, estamos enviando desde Estados Unidos 2 containers con materiales médicos básicos para los 2 hospitales más afectados por las explosiones aquí en la ciudad de Beirut. Personas capacitadas de todo el mundo fueron para Beirut a auxiliar en la coordinación de acciones de ayuda humanitaria que ya se estaban ofreciendo. Yo quiero aprovechar la oportunidad para reconocer y agradecer una vez más el apoyo de la División Sudamericana de la Iglesia Adventista, también de la Red Nuevo Tiempo de Comunicaciones que se suma a ADRA en la campaña Juntos por el Líbano, y también a cada uno de nuestros apoyadores, de nuestros donantes
tu donación, tus oraciones hacen una gran diferencia aquí en la ciudad de Beirut. Por favor, siga orando y donando para que ADRA pueda seguir siendo las manos y los pies de Jesús aquí en esta ciudad. Muchas gracias y que el Señor les bendiga a todos. Todo este apoyo ofrecido a nuestros hermanos en el Líbano solamente fue posible gracias a las donaciones de nuestros voluntarios. Si usted desea formar parte de este hermoso grupo que marca la diferencia en muchas vidas alrededor del mundo, aquí está la invitación para apoyar el trabajo de ADRA a través de sus donaciones. Probad y ved. Ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Hemos llegado al segmento La Voz de Dios. Cada sábado hemos tenido la oportunidad de escuchar diversos pastores con temas específicos y muy especiales que van directo al corazón de cada uno de nosotros. Este sábado no será la excepción. Tendremos esta mañana con nosotros al pastor Luis Guerra con un tema de esperanza para cada uno de ustedes. Les recordamos que el próximo sábado disfrutaremos de un nuevo sábado en familia. Que Dios les bendiga. Es para mí un privilegio poder estar con ustedes y poder en esta oportunidad presentar la palabra de Dios. Quisiera invitarte para que me acompañes en la oración en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Otórganos el don del Espíritu Santo a cada uno de nosotros y que en esta hora tu nombre pueda ser exaltado a través de nuestras vidas. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Su nombre, Pedro. Forma especial que la Biblia utiliza del griego Petros, que significa Pedro o piedra, del arameo Kefas o Cefas, que significa piedra también. Pedro, la Biblia lo presenta como un hombre muy diferente a los demás discípulos. Era un hombre impulsivo, era un hombre algo atrevido, acostumbrado a su trabajo de la pesca, había formado un carácter rudo, tosco, áspero. La Biblia considera que Pedro era oriundo de una ciudad llamada Betsaida, según Juan 1:44, hermano del discípulo Andrés, y probablemente como Andrés afectado por el ministerio de Juan el Bautista. La Biblia nos presenta que Pedro estaba casado y que Jesús en un momento determinado fue a la casa de Pedro y sanó a su suegra, quien estaba enferma. La Biblia también nos presenta en Hechos capítulo 4, versículo 13, que Pedro y los demás discípulos eran personas totalmente ajenas a una formación académica. Eran personas sin letras, no eran preparados. Todas estas características hacen de Pedro un personaje diferente, un personaje con ciertas cualidades fuertes, negativas, que uno no se explica por qué razón Jesús tuvo a bien llamarlo a su ministerio. Sin embargo, quisiera destacar en esta hora, queridos amigos que me están escuchando, que Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio si quieren ser disciplinados y aprender de Él. Dios no llama a los hombres porque seamos perfectos, sino porque a pesar de nuestras imperfecciones y mediante el conocimiento y la práctica de la verdad, cada uno de nosotros pudiera ser transformado a su imagen y a su semejanza. Ese es Jesús. Y Jesús tuvo un trato muy especial con todos los discípulos en la Biblia,
Pero cuando hablamos del discípulo Pedro, hay cosas significativas que no pueden ser pasadas por alto por ningún estudioso de la Biblia. Y en esta oportunidad he tomado un pasaje que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 5. Y voy a leer lo que dice Lucas 5, del versículo 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Jesús entró en una de esas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que le apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, le dijo: Simón, boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, toda la noche hemos pescado y hemos trabajado, pero no hemos tomado absolutamente nada, no tenemos ningún pescado, nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. El evento que describe Lucas, el capítulo 5, sucedió una preciosa mañana. Jesús, como era su costumbre, durante las horas de esa madrugada, había estado en comunión directa con su Padre, ya que sentía el peso de su misión y necesitaba traer palabras de aliento, de ánimo, para aquellos a quienes Él había venido a rescatar. Por lo tanto, pasó toda la noche en comunión con Dios, mientras los discípulos habían tratado de pescar durante toda la noche. Eran experimentados hombres de pesca, eran profesionales en ese oficio, eran hombres que conocían en qué momento oportuno debían lanzar las redes para pescar. Pero en esta ocasión, los discípulos habían venido completamente fracasados. No habían podido pescar un solo pez. Así que cuando terminaron su faena en horas de la madrugada, se acercaron a la orilla y allí ellos anclaron sus barcos y empezaron a tratar de limpiar las redes. Mientras Jesús terminó su comunión con Dios, Jesús caminaba por las orillas del mar de Galilea. Dice Lucas que era el lago de Genesaret, que es lo mismo, el mar, el lago, es lo mismo. Y amigos y hermanos, vale la pena destacar que en ese momento, allí, a orillas del lago de Genesaret, de paso, la palabra Genesaret significa jardín de riquezas. Y es interesante mencionarles a cada uno de ustedes que todo ese lugar de Galilea, a orillas del mar, es una zona muy fértil, a la orilla del lago, y hasta el día de hoy es una zona fructífera y que Israel ha capitalizado muy bien. Jesús se dirigía por la orilla del mar de Galilea cuando de repente es interceptado por una multitud de personas. ¿Qué querían las personas? Querían escuchar a Jesús. Tal parece que cuando Cristo hablaba, cuando Cristo enseñaba, su mensaje llegaba y tocaba los corazones de todas esas personas. Así que en esta ocasión no fue la excepción. Jesús, antes de hablar, ya que las personas tenían sed de escuchar su palabra, Jesús se dirige a Pedro y Jesús se sube a la barca de Pedro y Jesús da 3 indicaciones. Ahora, antes de entrar y ver las indicaciones, ¿cómo estarían los discípulos? Los discípulos estaban completamente frustrados, estaban allí limpiando sus redes en ese contexto mientras Jesús caminaba. Hay muchas personas que en nuestros días están posiblemente como los discípulos en aquel entonces, frustrados, limpiando sus redes. Y posiblemente estoy hablando para un padre que está limpiando las redes porque su hijo no ha aceptado a Cristo Jesús o porque su hijo se ha apartado del camino de Dios. Tal vez estoy hablando para una esposa que está limpiando, lavando sus redes porque su esposo la maltrata, porque su esposo la ofende, porque su esposo no quiere saber nada de Dios y ella está luchando allí con esas redes vacías. Posiblemente estoy hablando para una persona que está limpiando sus redes porque no se siente conforme consigo misma. Posiblemente ha perdido su trabajo, no tiene estabilidad. Posiblemente estoy hablando para una persona
que no puede alcanzar éxito en nada de lo que emprenda. Amigos, así se encontraban los discípulos cuando Jesús llegó. Y Jesús da 3 indicaciones. Y la primera indicación que Jesús da es muy interesante. Dice la palabra en el versículo 3, y Jesús le rogó que se apartara de tierra un poco. Eso representaba, amigos, acción. Ya ellos estaban cansados, ya ellos habían decidido cerrar ese capítulo. Ahora Jesús se monta en la barca y le dice a Pedro, anda un poquito más allá. En aquel tiempo no existían los botes o las barcas de motor ni nada por el estilo. Había que forzarse, había que salir de la zona de confort. Por lo tanto, Pedro y sus compañeros hicieron el esfuerzo y se fueron un poquito más adentro. ¿Y por qué? Porque desde esa forma Jesús podía escuchar, las personas podían escuchar a Jesús mejor. Sus palabras eran llevadas por el viento y podían ser bien apercibidas y bien escuchadas por las personas que estaban allí presentes. Lo cierto es que el mensaje que Cristo presenta, la Biblia no lo describe, pero no hay duda alguna de que este mensaje tocó las fibras más íntimas de sus oyentes y las personas quedaron impactadas por el mensaje de Jesús. Sin embargo, Pedro, quien estaba en la misma barca mientras Cristo estaba predicando, Pedro estaba completamente descorazonado. Pedro no estaba poniendo atención al mensaje de Jesús. Muchos de nosotros nos encontramos en la iglesia, muchos de nosotros vamos a una actividad espiritual y mientras se presenta la palabra, muchos de nosotros estamos descorazonados, no estamos poniendo atención, estamos pensando en otras cosas, en nuestros problemas, en nuestras calamidades, mientras la palabra de Dios se está presentando. Pedro estaba completamente descorazonado. Ahora, ¿qué había en el corazón de Pedro? ¿Qué había en la mente de Pedro? No hay duda que Pedro estaba pensando, queridos amigos y hermanos que me están escuchando, Pedro estaba pensando en la maldad de los sacerdotes y de los rabinos. También Pedro estaba pensando qué estaba sucediendo o qué había sucedido con Juan el Bautista, quien estaba languideciendo en su mazmorra. Pedro estaba pensando en el fracaso de la misión que ellos podían desarrollar para Jesús. Y mientras Pedro contemplaba las aguas y mientras Jesús estaba predicando, Pedro estaba completamente en otra onda y el futuro le parecía incierto, el futuro le parecía vacío. Muchos de nosotros estamos caminando con Dios. Muchos de nosotros tenemos, por la oportunidad que Dios nos ha dado, tenemos mucho tiempo de estar en los caminos de Dios, pero no tenemos una experiencia profunda con Cristo, no tenemos una experiencia verdadera con Él. Y además, hermanos y amigos, además de Jesús haberle dicho a Pedro, anda un poco más adentro, primera instrucción, ahora Jesús le pide algo muy directo a Pedro. Y Pedro recibe la segunda instrucción de Jesús. Boga mar adentro. Amigos, Jesús le está diciendo a Pedro, ve más adentro del mar. Jesús le está diciendo, ve a las profundidades. Sí, Pedro sabía lo que tenía que hacer. El experto en la pesca no era Jesús. Jesús era un carpintero. Jesús sabía de muchas cosas, pero la autoridad en pesca era Pedro, Andrés y sus compañeros. Así que Pedro obedece a Jesús y Pedro toma la acción. No me imagino cómo pudo haber sido esa barca de repente. No tenía motor. Puede ser que tuvieron que remar. No sé si tenían velas. Sin embargo, lo que sí sé es que Pedro no podía quedarse de las manos cruzadas. Boga mar adentro significa ve a las profundidades. Y en las profundidades vas a encontrar respuesta. Ninguno de nosotros puede sostener una relación con Jesús por la superficie. Ninguno de nosotros puede sostener una comunión con Dios
a menos que nosotros avancemos y entremos en una atmósfera y en una dimensión espiritual profunda. Solo de esa manera, queridos amigos, nosotros podemos encontrar respuesta de Jesús a nuestras vidas. Boga mar adentro. En griego es duk in altum. Boga mar adentro. Profundiza tu experiencia conmigo. Profundiza tu comunión conmigo. Eso es lo que Cristo nos dice a cada uno de nosotros. Y quiero decirte que Pedro era una autoridad en la pesca. Pedro estaba vacío. Pedro estaba preocupado por las cosas materiales como podemos nosotros estar. Una noche de pesca representaba para ellos cierto potencial financiero, pero no habían pescado absolutamente nada y Jesús le dice, boga mar adentro. También te dice a ti Jesús en esta hora, amigo, cualquiera sea tu problema, no es bueno que te quedes sobre la superficie. Entra más adentro en una relación de estrecha confianza, de profundidad conmigo. Y yo te voy a enseñar y te voy a ayudar a salir adelante. Jesús le estaba dando lecciones a Pedro, espirituales, poderosas. Recuerden, Pedro era un experimentado pescador. Pero ahora Jesús le dice, boga mar adentro. Métete más, profundiza más. Así que Pedro le responde a Jesús ante la tercera indicación que Jesús le da. Boga mar adentro y lanza las redes. Y Pedro le dice a Jesús, Maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado absolutamente nada. Pedro, como cualquier pescador de Galilea, Pedro sabía que tratar de pescar con el día claro era casi imposible pretender sacar algún pez. Y es por eso que iban durante toda la noche a pescar. Pero en esa ocasión, Jesús le dice a Pedro, lanza tus redes. ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene un significado profundo para Pedro, lo tuvo, y para nosotros también. Lanza tus redes significa inténtalo de nuevo. Posiblemente yo estoy hablando para una persona que ha tenido problemas en su matrimonio. Y Jesús te dice, lanza las redes. Procura intentarlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Posiblemente le estoy hablando a alguien que ha fracasado en sus estudios, en algún examen, en alguna materia. Jesús te dice, inténtalo de nuevo. Maestro, hemos tratado de hacerlo toda la noche, pero no hemos podido hacer absolutamente nada. Jesús le dice, inténtalo de nuevo, Pedro. Lanza las redes. Era imposible. Pero el Dios del cual yo te estoy hablando en esta oportunidad es un Dios que se ha caracterizado a través de toda la historia de hacer cosas fuera de la lógica humana, fuera de la razón. Cuando se acaba lo posible, entra entonces Dios en su dimensión de lo imposible. El Dios al cual nosotros servimos es un Dios que hace cosas imposibles. Pero para eso debemos entrar en una relación profunda con Él. No podemos quedarnos en la superficie. No podemos quedarnos en la parte más lejana. No, debemos entrar en una comunión, en una conexión directa con Él. Amigos, y cuando todo esté perdido, cuando todo nos demuestra a nosotros que no hay posibilidad buena, recuerden que Pedro dijo unas palabras clásicas. Maestro, toda la noche hemos estado pescando. Aquí yo soy la autoridad en la pesca. Sin embargo, más en tu palabra echaré la red. Amigo, quizás todo humanamente hablando esté perdido, pero cuando tú invocas el nombre de Jesús, el Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, cuando tú invocas ese nombre, más en tu palabra echaré la red, entonces se une la dimensión humana con la dimensión divina y suceden cosas extraordinarias, suceden cosas maravillosas.
Y fue en ese momento cuando en la palabra de Jesús Pedro se confió y Pedro lanzó las redes. Cuando intentaron sacar las redes, hermanos, eran tan grande el contenido que tenían las redes que corrían el riesgo de romperse. En ese momento, Pedro se ve en la necesidad de llamar a sus compañeros y los que estaban en la otra barca tuvieron que auxiliar a Pedro para asegurar el contenido de la pesca. Empezaron a luchar porque las redes se iban a romper y eran muchos los peces que habían allí. Y mientras esto estaba sucediendo, todos los que habían escuchado ese sermón poderoso de Jesús, todos aquellos que habían quedado llenos con las palabras maravillosas de ese mensaje, estaban contemplando de manera real un milagro que se estaba haciendo. Humanamente era imposible pescar algo, pero ahora habían pescado muchos peces. Y cuando hubieron asegurado el contenido de la pesca, hermanos, Pedro, impresionado, totalmente compungido, viene a donde está Cristo y hace una de las declaraciones más poderosas que la Biblia nos presenta a nosotros. Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Lucas 5:8, última parte. Ah, hermanos y amigos, qué tremendo ese milagro que Cristo había realizado. Pedro vio en Jesús aquel que tenía toda la naturaleza bajo su dominio. Pedro vio a Jesús aquel que controla la naturaleza. Por supuesto, era el Hijo de Dios, era el Logos, era la palabra, era aquel que había dado vida, era aquel que había creado los mundos, el universo, era Dios. Pedro vio en Jesús aquel que tenía toda la naturaleza bajo su dominio y entonces reconociendo: apártate de mí que soy pecador. Pedro se tiró de rodillas. Le dijo: apártate, pero lo tomó de sus pies a Jesús. Apártate, pero lo tenía sujeto. Hermanos y amigos, la presencia de la divinidad de Cristo reveló en el apóstol su falta de santidad. Cristo estaba realizando un milagro poderoso y Pedro había descubierto que Jesús tenía poder sobre la naturaleza. Y ahora Pedro, amigos, Pedro queda completamente impresionado. Quítate, lárgate de mí, Jesús, pero lo tiene sujeto de sus piernas. Oh, hermanos, sin reconocimiento no puede haber transformación. Pedro está reconociendo que es un pecador. Pedro está reconociendo que es una persona que ha tenido muchas luchas en su vida. Pedro está reconociendo que él ha sido un fracasado. Pedro está reconociendo que él no vale nada ante la pureza infinita. Y así es, cuando nosotros nos encontramos cara a cara con Cristo Jesús, nos vamos a sentir más pecadores. La Biblia dice: el que piensa estar firme, mire bien que no caiga. Pero Pedro, amigos, tenía al Rey del universo delante de sí y Pedro se sentía sucio. Apártate de mí. Cuando tú te acercas al omnipotente Jesús, tus pecados van a salir a flote. Cuando tú más camines ante la presencia de Jesús, más sucio te vas a sentir. Pero las personas que nos rodean, a medida que nosotros nos acercamos a Jesús, van a ver un cambio gradual, progresivo en cada una de nuestras vidas. Ese es el milagro de la santificación. Ese es el milagro de la cual Cristo nos está hablando a nosotros. Pedro temblaba, Pedro estaba asustado. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y allí Jesús le hace el segundo llamado al apóstol Pedro: no temas. Yo pregunto, ¿tienes temor? Yo pregunto en esta hora, ¿a qué le temes? ¿Le temes a encontrar un buen esposo? ¿Le temes a encontrar de repente una compañera que te haga feliz por toda la vida? ¿Le temes a tus padres? ¿Le temes a tu jefe? ¿O te temes a ti mismo?
estamos viviendo en la era del temor. Hay mucho miedo, hay mucho temor en el planeta Tierra, pero Cristo nos dice lo que le dijo a Pedro: no temas, no te preocupes, yo estoy contigo y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo alabo a Jesús y este mensaje tiene el único propósito de exaltar a Jesús, porque Jesús nos enseña a nosotros 3 importantes lecciones poderosas. Jesús nos enseña a obedecer. Jesús le rogó a Pedro: llévame un poco más adentro, y Pedro obedeció. Después Jesús le dice: boga mar adentro y lanza las redes, y Pedro obedeció. Jesús estaba enfrentando a Pedro con su propia realidad y le está diciendo a Pedro: mientras hagas de la pesca lo más importante de tu vida, lejos de mí estarás fracasado. Pero ahora, a través de su propio negocio, Jesús le da una lección a Pedro: desde ahora serás pescador de hombres. Jesús se adaptó a la necesidad. Yo no sé cuál es tu oficio, yo no sé a qué tú te dedicas. Puede ser un doctor, puede ser un maestro, puede ser un profesor, puede ser un mecánico, puede ser un comerciante. Pero Jesús te dice: mientras hagas de tu oficio lo más importante de tu vida, lejos de mí estarás fracasado. Yo no sé si eres un pastor, y muchos de nosotros estamos trabajando para Dios, pero estamos desconectados con Dios, o hacemos las cosas de manera mecánica. Queridos amigos y hermanos que me están escuchando, allí Pedro recibió una ordenanza y Pedro recibió algo importante, una misión. Todos nosotros tenemos una misión en la vida y cada uno de nosotros debe encontrar cuál es el propósito de su existencia. Cada uno de nosotros debe encontrar para qué está aquí. Y cada uno de nosotros debe entender que no debemos existir. Esa mesa existe porque alguien la hizo, pero esa mesa no tiene vida. Muchas personas existen, pero no viven. Pero en el nombre de Jesús, si abres tu corazón a Cristo, vas a encontrar sentido a tu existencia. Estamos viviendo en la época en donde hay crisis existencial. Y Cristo nos dice a nosotros: abre tu mente, abre tu corazón, y yo quiero darte vida. Y he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Hermanos, no puedo dejar mi mensaje aquí. Quiero decirte en esta hora: mientras tú no reconozcas tu necesidad, como lo hizo Pedro, apártate de mí que soy pecador. Mientras tú no reconozcas que eres pecador, Dios no puede hacer nada por ti. Porque no hacemos lo que dijo Pablo: de los pecadores yo soy el primero. Todos nosotros tenemos luchas, tenemos pruebas. Todos nosotros nos encontramos muchas veces lavando las redes. Todos nosotros nos encontramos frustrados por X o Y cosa. Sin embargo, Jesús en esta hora te dice: abre tu corazón, abre tu mente. Estoy tocando la puerta. Si oyes mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. He aquí estoy a la puerta y llamo, nos dice Apocalipsis. Si abres la puerta de tu corazón, entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Por lo tanto, lo que yo te tengo que decir en esta mañana y en esta hora: es el momento oportuno para abrir nuestra vida y darle nuestro corazón a Cristo Jesús. Pedro lo hizo. Y ese hombre sin conocimiento, sin letra, vulgar, tosco, áspero, fue un hombre poderoso en el Evangelio y murió de la misma forma que Cristo Jesús, boca abajo. Y encontraremos a Pedro en el reino de los cielos. Posiblemente tu carácter y el mío es igual o peor que el de Pedro. Pero Cristo nos dice a nosotros en esta hora: no temas, desde hoy te daré una misión. Encuentra la misión de tu vida. Cristo ha hecho todo para ti y Cristo te ha preparado para el reino de los cielos. Si el deseo tuyo, reconociendo que eres pecador y reconociendo que necesitas de Él, es que Él te ayude y te transforme,
yo quiero invitarte en este momento a terminar conmigo con una palabra de oración. Querido Padre, gracias te damos porque tú nos has dado la oportunidad de conocerte. Muchos de nosotros nos encontramos lavando nuestras redes, estamos frustrados, estamos cabizbajos, estamos afectados por la duda, por la incredulidad, por el pecado. Señor Jesús, pero tú nos invitas a extender nuestra comunión contigo. Boga mar adentro, profundiza más nuestra relación contigo, Señor. Reconocemos que somos pecadores y pedimos, ten piedad de nosotros. Oramos para que nos puedas transformar y para que entremos en una dimensión diferente, espiritual, y podamos ser personas que reconozcan su propósito y su misión, y que podamos caminar contigo a la patria celestial. Gracias, Señor, porque en esta hora has hablado a nuestros corazones y nos has dicho que no debemos temer, que debemos estar listos porque tú nos has encomendado una misión y debemos cumplirla. Pero para eso necesitamos que tú vengas a nuestras vidas, que perdones nuestros pecados y que nos capacites. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.